ustedes el programa Los Pioneros, donde vamos a explorar el desarrollo de la comunidad latina de Rochester y la riqueza que el pueblo latino ha aportado a esta gran ciudad. Presentamos en este episodio al señor Orlando Núñez, hijo del señor Pedro Núñez, músico, cuatrista y uno de los fundadores de la tradición, la fiesta jíbara de Monte Carmelo y mucho más. Buenos días, Orlando, ¿cómo te encuentras? Buenos días, gracias a Dios, estoy bien. Agradecido estar aquí en este programa, que va a ser una cosa bien importante para la comunidad. Como vamos a documentar, tratar de documentar nuestra gente y lo que han aportado a nuestra comunidad. En este caso vamos a hablar de tu padre. No que tú no eres una persona interesante, pero tu padre fue uno de los fundadores de muchas cosas en nuestra ciudad. Sí. Y vamos a hablar un poquito sobre su vida, cómo llegó a Rochester y de qué tiempo estuvo aquí y todo lo que ha aportado. Vamos a comenzar un poquito hablando un poquito sobre ti. Pues, como usted dijo, yo soy el hijo de Pedro y Flora Núñez, y yo nacido aquí en Rochester, y la comunidad siempre ha estado presente en mi vida, porque desde chiquito, cuando yo nací, en la casa mía, casi todos los días, todos los weekends, había músicos y gente que venían de Puerto Rico, de otros sitios, Nueva York. Siempre yo me crié con la gente de Puerto Rico y me enseñaron muchas cosas, tradiciones, y tuve la oportunidad de aprender a tocar, no como mi papá, pero aprendí a tocar y yo estaba en la música, envuelto en la música por muchos años, y agradecido de estar aquí. ¿De qué pueblo es tu papá? Mi papá y mi mamá, los dos son de Calley, Puerto Rico. Y él nació allá. ¿Y nació cuándo? ¿Cuándo nació tu papá? En 1936. 1936 en la ciudad de Calley, Puerto Rico, sí. La ciudad verde, sí, como decimos nosotros. Y tu papá en la música comenzó de temprana edad. Sí, de bien joven. El papá de él tenía una tiendita, la única tiendita en el pueblo, y la mamá de él trabajaba donde hacían tabaco y eso. El banco tabacalero. Sí, muchas otras cosas. Yo, como me crié aquí, yo sé un poquito de la historia, pero entonces él desde joven había música porque el hermano del mayor, Jorge, era músico. Y ellos siempre, la música estaba ahí con ellos. Con ellos desde chiquitos. Y tengo entendido que tu papá y su hermano tocaban en diferentes partes de la ciudad, del pueblo de Calley, sí. La gente le daba a veces dinero, sí. Y es como ellos se defendían un poquito. Sí, mi papá cuando tenía 8 años se iba con el primo y se montaban en la guaguita, se iban a San Juan porque querían ir al teatro y tocaban en la guaguita y tocaban y hacían sus chavitos, pero él me decía que muchas veces gastaban los chavos y no podían llegar para atrás. Gracias a Dios que la hermana de él vivía cerquita y ella era más mayor y estaba casada, y entonces la llamaba y ella dice, no la llamaba, iba allá a la casa y ella dice, otra vez. Y lo que tenía era 8 o 9 años. Entonces ahí fue que empezó a oír música clásica, porque ahí era el campamento grande. En Calley había un campamento del ejército, pero allá había un teatro y tocaban música clásica de los Estados Unidos y música clásica de España. Y él me dijo que eso le hizo una diferencia en la música. Sí, el entendimiento de la música. Sí. ¿Tu papá vino a llegar a Rochester cuándo? Pues él iba a Florida todos los años a trabajar en la finca. Entonces, más o menos en el 1957, 6 por ahí, fue que llegó aquí, porque el hermano de él, Juan, vivía aquí en Rochester. Juan Núñez, que era el tío mío, y entonces él le dijo que se viniera para acá, y se vino para acá, y se quedó aquí. Entonces, aquí había mucha gente de Calley. Sí, mucha gente de Calley, ahí fue que él vivió con el tío mío, y el tío mío vivía con el otro tío mío, tío Félix. Sí.
Y entonces ahí fue que empezó la vida de él aquí. La trayectoria de Pedro Núñez en Sí, Rochester. sí, ¿Él se casó aquí también? se casó aquí con mi mamá, sí, porque yo también quiero hablar de las amistades que él tenía. Había un señor que se llamaba Alfredo Aponte, que es papá de Lou Rock. Sí, el papá de Lucas. Es una persona bien importante en Rochester. Ellos jugaban pelota. Mi papá al principio le gustaba el deporte. Ellos iban a jugar pelota, pero él empezó aquí a ver a mi mamá. Él la conocía de Calle, pero no se conocían. Cuando llegaron aquí, mi mamá jovencita vivía en casa de tío Félix. Entonces mi papá, como siempre estaba metido ahí, pues ahí fue que se conocieron Sí. y se casaron. ¿Y tu papá para aquello entonces estaba tocando música? Pues de lo que él me dijo al principio, él estaba tratando de buscar trabajo y eso, pero los weekends se juntaban, porque aquí estaba Pedro Santiago, que descansa en paz, y muchos otros músicos, Pedro Vázquez, Turín Vázquez. Entonces ellos tocaban los weekends. Entonces, como ellos estaban tocando, pues hicieron un grupito y ahí fue que empezó las cosas. Pero un cambio grande después de eso, te lo digo. Su papá comenzó con un conjunto que yo recuerdo haber escuchado, el conjunto Jacagua. Sí. Y el conjunto Jacagua tuvo no solamente fama en la comunidad latina, como uno de los primeros conjuntos reconocidos, pero también en el mundo de los americanos, ¿no? Sí, esa es la oportunidad que le dieron a ellos, porque en Rochester siempre ha habido puertorriqueños y siempre de muchos años, pero la música siempre estaba un poquito, down low, como dicen. Sí, sí, era música de casa, familia, de casa, de la fiesta de casa. Sí, y tengo entendido de que con el conjunto Jacagua, él tuvo la experiencia de conocer a Bob y Joyce Winters, que tenían un estudio de baile en la Clinton Avenue, justamente, y lo recuerdo bien, donde está el Xerox Building, al cruzar la calle donde está Bosch Lamb. Wow, Ellos yo ni sabía eso. Sí, ¿Dónde era? ahí tenían ellos el estudio, un segundo piso, y al otro lado donde está está Xerox, era el teatro Lowe's Theater. Yes. Y ellos tocaban en el estudio los bailes de Bob and Joyce. Yeah. Pero también Bob and Joyce fueron los que los presentaron a ellos al mundo de country club, social, Sí, ahí fue que donde ellos comenzaron a tocar en los country clubs. ahí fue que ellos empezaron, porque la música hispana era popular y especialmente para bailar. Sí, el cha-cha-cha, el mambo, a los americanos les gustaba. Y ellos se juntó con Pedro Vázquez, que una primera guitarra, mi papá era la segunda, tenían a Genio, tenían a Monchito, que descansa en paz, y ellos se juntaron con ellos y ahí fue que empezaron a tocar en los country clubs americanos. Pero él me decía que tenía que entrar por detrás algunas veces. Sí. Pero dice que cuando ya estaban tocando, que la gente le gustaba la música. Por un día había un problema que otro conjunto que estaba tocando, americano, dijeron que ellos no podían estar ahí porque no estaban en la unión. So, ellos hablaron con Bob and Joyce y Bob and Joyce dice, pues vamos a sacarte la tarjeta de la unión, de la música. O sea que como no eran miembros de la unión, los otros músicos, los americanos, no querían que ellos tocaran en el country club. Sí, porque ellos le estaban quitando los besitos. Sí. So, ellos fueron. Entonces la historia que me dijo él es que ellos fueron a sacar la tarjeta y la tarjeta era 50 pesos por cada músico. Y ellos fueron a sacar y el hombre que estaba dando la tarjeta le dijo que tenían que pagar 250 pesos cada uno. Fíjate. Entonces, Porque eran latinos, me imagino. le aumentó la cuota de $50 a $250 por músico. Y por músico. ellos lo miraron y le dijeron, ok, no tenemos los chavos. Fueron para atrás y le dijeron a Bob y Joyce, especialmente a Bob, y él no le gustó eso. Bob básicamente era el padrino de ellos en ese sentido. Fueron para atrás con Bob y mi papá no me dice lo que él dijo, pero me imagino
y salieron con las tarjetas a 50 pesos cada música. Fueron los primeros músicos latinos de ser miembros de la Unión de Músicos de música. en Rochester. Yeah. Y eso básicamente fue por el hecho de que le estaban quitando los guisos a la orquestita. Duke Snyder era uno de los conjuntos que tocaban mucho. Y mi papá me dijo que uno de los músicos de no Duke, porque Duke Snyder era tremenda persona, pero uno de los músicos de él fue que tuvo un problema con él. Tuvo problemas con eso. Pero la música siguió y por ahí fue que seguimos trayendo la música a Rochester. Y entonces mi papá quería que hubiera música típica. Que aquí había mucha música, pero era más de trío y de cositas así. Aquí no había nadie que tocaba cuatro. Mi papá tocaba segunda guitarra. Pero empezó a ir a la iglesia, ellos iban al Bayman, al hall, a la misa. Entonces hablaron. ¿De qué iglesia? Yo creo que era Saint Bernard, yo sé que Belén sabe, porque Belén Colón sabe todo eso. Yo no estoy seguro cuál iglesia era. Yo sé que ellos iban al hall de la iglesia, entonces hablaron con el padre y le dieron una misa. Y ahí fue que empezaron toda la iglesia. Pero la misa era en el sótano de la iglesia en sí. No lo dejaban no en la capilla, sino en el sótano. Fíjate cómo son las cosas. Pero lo que le ayudaron mucho fue que habían italianos. Los italianos tenían mucho poder en la iglesia a ese tiempo y ellos fueron que lo ayudaron. Sí, a desarrollar. Yo sé que en la Monte Carmelo, cuando nosotros íbamos a la Monte Carmelo, íbamos a la misa italiana. Sí. Porque se entendió un poquito más, la gente entendió un poquito más. Sí. Tu papá entonces comenzó Para mí tu papá era como documentador de la música típica, o sea, historial de la música típica, que su esfuerzo era desarrollar la música típica de una manera que el pueblo pudiera disfrutar de las tradiciones nuestras. Y él lo hizo de muchas maneras. ¿Cuándo él comenzó? Por ejemplo, yo sé que tu papá fue uno de los fundadores de la fiesta jíbara. Sí. Que todavía es una tradición en nuestra ciudad. Sí, ellos empezaron eso, mucha gente de la iglesia, de la Monte Carmelo, pues se reunían en la crisma a comer y tocar un ratito. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer algo que las familias puedan venir y también podemos recoger fondos para la iglesia, para ayudar a la comunidad, porque para ese tiempo los chavos que ellos recogían, ellos tenían eso para dar ropa, para dar comida. No era para lujo, sí. Era para ayudar a la comunidad. Ahí fue que empezó la fiesta típica jíbara de Monte Carmelo, más de 50 años. Más de 50 años de tradición. Yo tenía como 2 o 3 años cuando el primero. Mi papá dijo que yo estaba ahí. Yo no me recuerdo. Tu papá también aportó mucho al mundo del deporte local en cuestión de pelota, porque a tu papá le gustaba la pelota. Y fue también envuelto en una liga de jóvenes. Sí. La Liga Roberto Clemente, me parece que es. Sí, Little League, la Liga Roberto Clemente. Empezaron y era grande, empezó chiquitito, pero era grande. Y muchos de los muchachos de Rochester empezaron a jugar con diferentes teams y tuvieron la oportunidad de ir a un campeonato en Puerto Rico. Llevar los equipos de Rochester a Puerto Rico a jugar. Yeah. Entonces había una parada y todo por la calle y los muchachos de Rochester se encantaron con Puerto Rico. Fue una buena experiencia. Sí. ¿Tu papá era el coach? Él era el coach y Alfredo, entonces Rivera's Grocery era que apoyaba. Muy famosa la familia Rivera's Grocery de la Bay. Sí. Yeah. Y ellos eran el que soportaba el team y muchos otros. O sea, la comunidad se ayudó mucho. Sí, yo recuerdo, la comunidad aportó mucho a ayudar a que eso fuera realidad. Sí, yo jugaba en el team de mi papá, pero yo no era buen pelotero. Y un día hice una jugada en el field y
cogí la bola y había un hombre en base y yo pegué a brincar para arriba para abajo, estaba alegre y anotaron todo el mundo. Y cuando vine al dugout, mi papá me dice, te voy a comprar una guitarra y dame ese guante. Me botó del team. Me dijo, my own dad threw me off the team. Tu papá también estuvo envuelto en una producción y una documentación de nuestra música con el Centro de Arte y Cultura que existía para aquel entonces. Y hicieron una grabación que, por cierto, tú estuviste en la grabación, que se llamaba, pues se llama Rochester se puertorriqueñiza. ¿Tú te acuerdas de esa producción? Sí, eso fue una cosa bien grande para mí, para mí, un orgullo que pudimos hacer eso. Y Rotten Rolling estaba envuelto en eso y mucha gente de la comunidad. Era un endowment que nos dieron y Ibero soportó porque Ibero también estaba subiendo para ese tiempo la cultura, porque ellos ayudaban a la gente que venían de Puerto Rico, pero estaban empezando a hacer su... Sí, el Centro de Arte y Cultura puertorriqueño fue parte de la Liga de Acción Iberoamericana. ¿Usted tuvo parte de eso? Y así, yo fui director un tiempito también. Sí. Pero recuerdo la producción y recuerdo que fue bien recibida y es una de las cosas documentadas en nuestra comunidad. Una cosa que mi papá me dijo cuando estaban haciendo el disco, que la música típica todo el mundo se cree que es aguinaldo y cosas así. Y a mi papá le gustaba tocar danza, mazurca, bolero, merengue, porque él dice que la música típica se podía tocar de todo. Y era importante que la gente supiera que la música típica es más abierta que... Sí, la música tradicional nuestra, que no solamente son los aguinaldos y los seis, también es la danza, y también la plena, y también la bomba, toda esa música es lo que nosotros consideramos música típica tradicional nuestra. Bueno, mi gente, vamos a tomar un pause y estaremos con ustedes ya brevemente. Buenas tardes, mi gente, aquí estamos de nuevo con Orlando Núñez, hablando un poquito sobre su padre, el señor Pedro Núñez, muy conocido en nuestra comunidad. Y estábamos hablando un poquito de la producción de Rochester se puertorriqueñiza, que fue auspiciado por el Centro de Arte y Cultura con fondos del gobierno federal y del estado de Nueva York. Esa producción se incluyó varios miembros de la familia y de la comunidad. Sí. Fue una cosa que él tenía el conjunto ya. Y estaba Turín Vázquez, Pedro Blanco, que es una persona bien importante para la historia de mi papá aquí en Rochester, porque Pedro fue el primero y el único que siempre ha estado con él. Y había muchos cantantes Rochester y mi papá tocaba con todo, pero Pedro Blanco es una persona bien importante. Pedro Blanco, para los que lo conoce, es un trovador y escritor y de música típica y tocaba y cantaba con... Y amistad bien, un amigo. Exacto, bueno. Es que la comunidad era bien unida para aquellos tiempos. Y Turín Vázquez. Tu papá también fue para mí, personalmente, el hecho de que hoy día yo soy músico, es por la influencia de tu papá. Y yo sé que tal como fue para mí, fue para muchos. Sí. Yo sé que muchos de nuestros músicos hoy en día, Mike Rosario, de los Antonetti, varios de los Antonetti, Freddy Colón, mi sobrino Obi, mi hermano Obi, todos fueron músicos y tuvieron influencia de tu papá. Sí, mucho. El papá de Freddy Colón, que descansó también, toda esa gente tocaban con mi papá cuando eran jóvenes, cuando mi papá le gustaba soportar los músicos, eso era importante. La salsa, el merengue, lo que sea, él soportaba, pero todos esos músicos pasaron. Miguel Rosario aprendió a tocar con mi papá la guitarra, y entonces él hizo el conjunto La Muralla, y Victor Antonetti Sr., Victor Antonetti Jr. ayudaba a mi papá muchos años, siempre estaba ahí para nosotros. Pero son tantos de los músicos, Carrión, entonces subió Luisito,
que ahora Yo tiene que coger el puesto de mi papá, sí. porque él es uno de los músicos que Sí, se yo quedó. recuerdo Luisito, estamos hablando de Luisito Carrión, Carrión. un joven que pasaba mucho tiempo con tu papá y aprendió mucho. Sí, con el maestro Marco Santiago Y Marco también. Santiago, exacto. Ellos, Sí. Marco es otra persona que vamos a tener que entrevistar Oh, aquí sí, sí. en el mundo de música. Por último, tengo entendido, y algo muy merecido, que tu papá ha sido seleccionado para ser reconocido por el Rochester Music Hall of Fame, Sí, sí. que eso es bien importante y Bien. sería el primer latino El primero. de ser reconocido. Y eso es un honor increíble. Sí. Y no porque él es mi papá, pero yo creo que si alguien se lo merece ser primero, para mí será mi papá. Porque hay muchos que se merecen en Rochester. Oh, sí, no, yo... Johnny Vega, hay mucha gente, mucha gente. Pero mi papá para mí es algo especial y es un honor. Me dejaron saber hace poco. Estamos en el proceso de eso. Y con la ayuda de Dios, no sé, lo ponen ahí en el Hall de Fama. Fue seleccionado porque para el Music Hall of Fame lo seleccionan y entonces hay el proceso de presentar escrituras o música o grabaciones para entonces ser como es, él fue nominado, Sí. ahora tiene que pasar el proceso para ser seleccionado y esperamos que sí. Sí, sí, yo espero que sí. Será un honor para la familia y para la comunidad, yo creo. Tu papá fue bien reconocido también, la ciudad de Rochester le reconoció por su aporte a la arte, por siempre estar ahí presente con la música. Sí. Y siempre dio de su tiempo al festival puertorriqueño, dio de su tiempo a su iglesia y dio de su tiempo a su pueblo. Y aparte de eso también ayudó a muchas personas, a muchos jóvenes, yo incluido, a desarrollar nuestros talentos, porque como tú dijiste, él siempre apoyaba a los músicos, él siempre veía la oportunidad y apoyaba a los músicos. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, que ellos ensayaban en el conjunto Jacagua, se ensayaba en el apartamento de abajo y yo vivía arriba. Sí. Y así fue que yo aprendí a afinar la guitarra, escuchando a mi tío afinar la guitarra. Sí. Y un día me escuchó afinándola y subió y me dice, ¿quién te enseñó a afinar? Y yo le digo, usted no se dio cuenta de que él me estaba enseñando cuando estaba afinando la guitarra para tocar con el conjunto Jacagua. Y el hermano suyo, el primo mío Obi, que tocaba 4, que eso fue una cosa rara, que un joven tocara 4. Entonces Obi le gustaba el 4, veía a mi papá tocando, pero él cogió el 4 y quería tocar salsa. Y entonces mi papá dijo, yo lo voy a dejar que haga lo que él quiera, porque después que esté tocando el 4, él le regaló un par de 4 que tenía Obi. Y fue un orgullo para él a ver los jóvenes seguir la música. Pero lo más importante es la tradición y la humildad y ser parte de la comunidad. Eso era lo que yo iba a decir. Tu papá era bien tradicional en sus cosas, no solamente en su música, pero sus tradiciones como puertorriqueño. Era muy envuelto en la iglesia, mayormente en la Monte Carmelo, que era donde iban todas las familias. Sí. Y tuvo mucho tiempo. Sí, él pasó mucho tiempo con Belén, con Fabi Tracy, haciendo muchas cosas para la comunidad. Y mi papá era estricto. Cuando él ensayaba, él quería. Yo me he dado cuenta que Miguel Rosario y Junior Antonetti Jr. me dio la forma que mi papá cogía su conjunto fue que ellos lo cogieron en el ejemplo. Que uno puede disfrutar y de eso, pero hay que coger las cosas serias. Y cuando uno va a tocar, la gente ven a uno y quiere hacer uno el trabajo lo mejor posible. Mucha gente decía, tu papá es duro para tocar con él porque regaña, pero no era regañando
era ayudando, tratando de que la persona entienda que es importante. Y Miguel, mucha gente me dijo que él era también Sí, tough. Miguel era estricto. Era estricto, Obi fue estricto sí. cuando tenía su conjunto. Y los Antonetti, Victor y Senior Victor Jr. y Victor Jr. Sí. son estrictos Sí. mucho. Y es la disciplina, es la disciplina de ser buen músico. Bueno, Landy, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista. ¿Alguna cosa que tú quieras ofrecerle a pueblo o decirnos sobre tu papá? Pues una cosa es que mi papá se murió ya hace 4 años. Y desde esa no hay un sitio que yo voy que alguien no viene y me dicen, ¿cómo tú estás? Y me dicen historias de mi papá. Yo no sabía lo mucho que él ayudó a la gente aquí en Rochester, joven y viejo. Y es un orgullo y me alegro que la gente me apoyen y me digan esas cosas de mi papá. Porque él me hace mucha falta y tengo a mi mamá, gracias a Dios. Pero le doy gracias a la comunidad por ayudar a mi papá y siempre tenerlo enfrente, tú sabes, siempre en habla de él. Le quiero dar las gracias a la gente y que sigamos la tradición, seguimos la salsa, el merengue, lo que sea, pero vamos a serlo unidos y darle gracias a Dios, porque Dios es importante también, no se pueden olvidar. Y fue muy importante en la vida de tu papá. Sí. Bueno, gracias mi pueblo por estar con nosotros en este día. Espero que se mantengan siempre todos los domingos desde las 6 hasta las 6:30 por los pioneros por el Poder 97.1. Hasta luego.